para todos los cubanos y bienvenidos de nuevo al espacio Un Cubano Más para seguir reflexionando sobre nuestra sociedad desde la perspectiva, como el nombre lo indica, de un cubano más. Bien, hoy hablaremos sobre el tema de la política. Al contrario de lo que la gente piensa, la política no es una cosa aislada y solamente propiedad de los políticos. La política no es más que una ciencia que de alguna manera estudia las relaciones entre los seres humanos. Por tanto, en todas las manifestaciones de la vida práctica de los cubanos y de cualquier ciudadano en el mundo, pues está presente de una u otra forma la política. Y evadir la política no es un hecho responsable, ni es una actitud que nos vaya a resolver ningún problema. Aunque es cierto que las cosas que hemos opinado, en los procesos que hemos participado, las reuniones que nos han aburrido, hemos hablado hasta cierto punto de la política, sin embargo, tienen razón, no se ha resuelto casi nada. Pero en nuestro criterio, lo que pasa es que la gente no está haciendo su propia política. La gente está haciendo la política de otras personas que están usando a las personas para fortalecer, legitimar sus propias políticas. Así que es hora de que el gran pueblo, los trabajadores, los abuelos, las amas de casa, los jóvenes, empiecen a participar de un proceso político propio. Es necesario hacer un grupo de reflexiones que tienen que ver con la estructura que ha tomado Cuba a lo largo de estos años y cómo esa estructura impide integralmente que los cubanos en general hagan política. El país primeramente está estructurado de una forma en que, en teoría, todos pertenecemos a algo. Cuando usted va a solicitar un empleo o lo que sea, en el primer talonario le dicen organizaciones a las que usted pertenece. Y es raro que de toda esa gama de organizaciones que está ahí usted no pertenezca a alguna. Porque el Partido Comunista, una de las primeras cosas que hizo fue tratar de alguna manera, hacer que la gente militara en el partido, aunque no fuera militante del partido. Y esto es una cosa muy engañosa. Fíjese, porque usted, sin ser militante del partido, está respondiendo directamente a los intereses de ese partido, a veces hasta de manera inconsciente. Porque usted dice, bueno, yo soy trabajador del azúcar. ¿Qué tiene que ver el sindicato, la CTC, en la que yo estoy presente, con el Partido Comunista? Pues simplemente todo. Fue el propio Partido Comunista el que agrupó a todos los trabajadores en un mismo sindicato, creado por el propio partido, que responde a los intereses de un partido. Y por tanto, usted ya pertenece a una estructura subordinada al partido. En teoría y en práctica se comporta como si fuera un militante del partido. Realmente estos conceptos no tienen nada que ver. Una cosa es la militancia política y otra cosa es pertenecer a organizaciones de masas o a sindicatos de trabajadores. Son cosas diferentes en todo el mundo y lo fueron en Cuba siempre. Incluso, imagínese usted que Batista fuera el primer secretario de su partido, de hecho era el líder de su partido, ¿no? Y que todos los sindicatos y las organizaciones respondieran a los intereses de ese propio partido. Bueno, realmente esa dictadura jamás se hubiera terminado. Porque ¿quién iba a ir en contra de su propia organización? Precisamente en Cuba ocurrieron las cosas que ocurrieron porque la FEU era la FEU. Los sindicatos eran los sindicatos y de hecho lograron grandes avances. En la propia Constitución del 40 están muchas de las cosas que estos sindicatos, estas organizaciones estudiantiles, lograron impulsar en la sociedad y que eran muy revolucionarias para aquellos tiempos. Hoy, todo responde al Partido Comunista. Usted no puede hablar ni como individuo independiente, ni siquiera como organización,
porque aún como organización sigue perteneciendo al partido. Y todo el discurso, tanto de los individuos como de las organizaciones, tiene que ser revisado y aprobado por lo que le conviene al partido, lo cual es una cosa en política totalmente ilógica. Entonces, en política estamos fritos. Y por tanto, es hora de que el pueblo se libere. Y liberarse no siempre significa coger un machete y salir en un caballo a cortar cabezas. No es eso lo que estamos proponiendo. Nosotros creemos que el pueblo debe liberarse de la atadura política a un partido, excepto los que deseen ser militantes comunistas. La mayoría de los militantes comunistas con los que yo he conversado realmente no es que tengan grandes conocimientos de lo que es el comunismo, lo que es el marxismo, ni lo que es mucho de estas cosas. El Partido Comunista es más un nombre que otra cosa. Es la organización que presiden Fidel y Raúl. Y en teoría y más todavía en práctica. Si usted quiere ser un eterno militante de esto y continuar con su doctrina, mire, yo lo respeto absolutamente. Pero lo que pasa es que los comunistas están contando entre sus filas al país entero. No queda espacio, no queda opción en que una persona pueda liberarse de eso y seguir siendo un ciudadano normal, con su trabajo. El que es dentista es dentista, el que trabaja en un taller pues sigue trabajando en el taller y así, ¿no? No, para usted estar integrado a la sociedad, usted tiene que ser o participar de alguna manera de esta política comunista, lo cual es totalmente injusto, posiblemente hasta ilegal, si usted lo analiza bien, y entonces esto simplemente no puede ser, porque es lo que no deja margen al cambio. Miren, el país hoy tiene, o sea, todos los cubanos estamos preparados para mayores cambios. Lo que estamos es con la boca abierta, así como pichones, esperando ya que lleguen todos los avances del mundo entero. Los amigos míos que viajan me lo dicen. Mira, Cuba no está a 15 años del mundo, ni a 20 ni a 30. En muchas cosas Cuba está a siglos de donde está el mundo ya. Fíjense. Pero nosotros, y en política sobre todo, mira, si usted se pone a analizar, la política no es más que una ciencia más. Es una ciencia más. Bien. Si las ciencias farmacéuticas, las ciencias de las tecnologías, las ciencias de las matemáticas, las ciencias biológicas, todas esas cosas en el mundo desarrollado están desarrolladas. Si usted piensa con cierta lógica, la manera en que estas personas y estos países hacen la política es una política desarrollada. Por tanto, es más desarrollado tener una democracia y tener pluripartidismo y tener participación de todos los ciudadanos de la manera en que lo estimen conveniente. Eso es mucho más desarrollado y más moderno y más eficiente y más justo que tener un solo partido en el país, donde obligatoriamente usted tiene que seguir la política de ese partido. Eso es una teoría política arcaica. Y a los únicos que le conviene ese tipo de política es a los que la presiden y a los que la conforman en su núcleo más duro. Entonces el país está cambiando al ritmo que estas personas de muy avanzada edad pueden asimilar esos cambios, cuando ya todos los cubanos están preparados para mucho más. Yo leí hace un tiempo el libro Gobierno Revolucionario Cubano, Primeros Pasos. Y una de las cosas que narra aquí el escritor, que era un secretario de ese gobierno, era que cuando los consejos de ministros al principio eran presididos por Urrutia, que era el presidente, entre comillas, que habían designado el movimiento revolucionario, se pasaban horas reunidos y tomaban 1, 2, 3 acuerdos. Cuando el joven Fidel ocupó el cargo de primer ministro, en los consejos que hacían se aprobaban 15, 16, 20, 30 acuerdos. Porque de alguna manera era una mente bastante más preparada para la dinámica que requerían los tiempos.
hoy nos está pasando lo mismo. Porque esas mismas personas que en un momento determinado fueron dinámicas y se montaron en la ola del cambio, que bueno, al final el cambio lo organizaron todo a su favor, ¿no? Pero en esencia cambiaron un grupo de cosas. Hoy en día son precisamente los que tienen el cerebro ya de una manera, con un esquema que no asimilan los nuevos cambios. Hoy no funcionan a la velocidad que funciona el mundo. Y si queremos que nuestro país vuelva a tener dinamismo, vuelva a tener vida, vuelva a tener esperanza, no podemos permitir que esos dos cerebros sigan siendo los protagonistas del cambio. ¿De qué cambio? ¿Qué tanto pueden cambiar? Manteniendo los mismos moldes. ¿Cómo usted puede hacer una figura diferente con un mismo molde? Es que es imposible. Hay cosas que yo he analizado profundamente que simplemente no las pueden cambiar y el pueblo de Cuba se puede morir esperando. Eso no se puede cambiar bajo esa mentalidad, porque si se cambia, el cambio siempre va a requerir que otros gobiernen. El cambio va a suponer apertura, va a suponer más información, va a suponer más conciencia sobre un grupo de temas. Por tanto, simplemente no lo van a hacer. Y es el momento en que yo soy tan cubano como ellos y tengo tanto derecho como ellos o como cualquiera de proponer cosas. Y todos los cubanos deben asumir el rol de proponer cosas, de participar y de luchar por que esas cosas sucedan. Y no ser simples espectadores que estamos esperando a que a esa velocidad lleguen los cambios. A esa velocidad nos hacemos viejos. Cuba se hace vieja y ya se está notando. Porque está encorvadita, bien arrugadita y se ha caído varias veces. En una de esas caídas se muere completamente. La política, como les explicaba, no es algo, no es un derecho de un grupo de personas que toma el poder y ya se dedican durante toda su vida a hacer la política. Para hablar de este tema tenemos indiscutiblemente que explicar el asunto de los partidos. ¿Qué es un partido político? Bueno, un partido político no es más que un grupo de personas dentro de un país, dentro de un contexto determinado, que se asocian para conformar una fuerza, un frente político que va a tener una voz común respecto a un grupo de temas. Ahora, podríamos pensar, ¿tiene derecho uno de esos grupos, una de esas tendencias políticas, a prohibir que existan otras tendencias políticas? Esto podríamos enfocarlo desde muchos puntos de vista. El derecho sería un punto interesante. El derecho de cada quien a militar o a pertenecer al grupo político que estime conveniente y que de alguna manera se vean reflejadas sus demandas, sus preocupaciones, sus criterios en lo que este grupo plantea, yo creo que es un derecho básico, ¿no? Pero también es necesario explicar que las personas en cualquier país del mundo, incluyendo por supuesto a Cuba, no tienen por qué limitar sus aspiraciones políticas a simplemente formar parte de un movimiento de los que existan. Mucho menos en Cuba, que existe oficialmente uno solo, sino que las personas pueden formar nuevos partidos políticos. Y puede haber un partido perfectamente que sea de un barrio, o de 5 o 10 personas. Pero cuando hay muchos partidos de barrios o de 5 o 10 personas, pues se hace un gran encuentro donde se ven cuáles son las coincidencias y si es factible para obtener ciertas victorias políticas, dígase impulsar leyes, impulsar demandas, pues resulta que todos estos partidos se unen y hacen una especie de coalición y eso puede derivar incluso en otro partido que englobe las necesidades y las aspiraciones de esos grupos de personas. La mayoría de los conceptos modernos y no tan modernos de la vida política en Cuba, en primer lugar, no se enseñan. Y esto es un vacío importante en el conocimiento cívico de nuestros ciudadanos.
Nosotros consideramos que los niños, desde edades muy tempranas, deben aprender todo este bagaje cultural que tiene que ver con la política y con la participación de los ciudadanos en la política. Los jóvenes deben saber desde edades tempranas que tienen derechos políticos que deben ser respetados. Porque al final pasa que llegan a tener 40, 50 años, algunos más, y lo primero que debieron aprender no lo aprenden nunca, y es a respetar el pensamiento político de otro ciudadano. A mí me pasó algo muy curioso hace poco. En uno de mis viajes de La Habana hacia Las Tunas, fui sentado con un estudiante de una academia del Minin. Compartimos ese asiento en la guagua. Yo siempre quise ser militar. De chiquito, ¿no? Mi papá era militar. Y bueno, fuimos conversando todo el viaje, nos reímos, hicimos bromas, comimos juntos. Le presté mi celular para que hiciera una llamada. Bueno, tuvimos una relación entre cubanos perfecta. Yo le manifesté como yo pensaba. Él me manifestó también cómo pensaba él. Y casualmente no pensábamos tan diferente en la mayoría de los aspectos. Sin embargo, no interfirió entre nosotros nada que pudiera lacerar esta amistad que surgió así en un viaje casual. Cabe la posibilidad de que en algún momento, tal vez precisamente por estar expresando mi opinión en este mismo encuentro, pues en la calle, cuando yo salga a la calle, pues este muchacho, alguien le haya ordenado reprimirme, golpearme, meterme en un carro y llevarme preso a algún lugar. Y realmente creo que cuando nos miremos a la cara, nos vamos a dar cuenta los dos de que hay algo que está enfrentando a los cubanos innecesariamente. Tanto derecho tiene él a pensar como piensa, como tengo yo a pensar como pienso. Y está probado que no tenemos por qué tener conflictos de ningún tipo si prima entre nosotros el respeto a la libertad política, que es un derecho humano como respirar, como comer. Y por tanto, con esa filosofía de enfrentamiento, han vivido toda la vida un grupo de personas que ya, yo creo que con la edad que tienen hoy, no van a aprender a respetar estas cosas, desgraciadamente. Pero las relaciones entre los cubanos de las nuevas generaciones no podemos permitir bajo ningún concepto que sean este tipo de relaciones de enfrentamiento. En la vida política del país se ha llevado una línea bastante propicia precisamente para crear enfrentamiento y división entre los cubanos, aunque se hable de la unidad constantemente. Hoy por hoy están divididas peligrosamente para la sociedad del futuro. Están divididas las familias, están enfrentados padres, hermanos. Y yo creo que la sociedad, dentro de las cosas que tiene que defender, que aquí sobre todo hay que defender, parece que aquí solamente hay una cosa que defender, pero yo creo que hay muchas cosas importantes o más importantes que eso que debemos defender, y una de ellas es la familia. Entonces, en ese marco de irrespeto nos hemos desarrollado hasta hoy. Incluso en ese marco de irrespeto seguimos educando a nuestros hijos para el mañana. Y yo creo que esto es algo que debe terminar ya, porque este pensamiento no es compatible con las épocas que estamos viviendo y nos hace mucho daño como sociedad. Entonces, en la política quedamos en que deben participar todos los elementos. Ahora, en Cuba hay una política que es oficial y otra política, pudiéramos decir, que es independiente. La política oficial se pasa todo el tiempo descalificando a las personas que hacen la política independiente, que podría ser tal vez no tan independiente, porque independiente podría ser la de un solo individuo. No, hay individuos que están aquí en Cuba, otros que están en cualquier parte del mundo que son compatibles con esos mismos principios y que están colaborando como partido o como organización. Otros cubanos estén donde estén, sigue siendo una organización. Ahora, yo creo que en la medida
en que en Cuba se pueda hacer política en un marco de respeto, en un marco de transparencia, donde las personas puedan declarar y sea público sin ningún problema de dónde obtiene los fondos para hacer política, porque déjenme decirle que esto no es un invento cubano, la política es cara. Hacer política cuesta dinero, porque tú tienes constantemente que intercambiar con personas, moverte, circular información, generar información, tener medios para estar actualizado, informado, y bueno, ¿cómo tú logras todo eso si no tienes dinero, ¿no? O sea, el Estado cubano invierte millones y millones en hacer política. Incluso, yo creo que casi todo lo que hace y en casi todo lo que invierte tiene un trasfondo político. Por tanto, el Estado cubano no le puede pedir a nadie que participe de la política sin obtener un centavo de ninguna parte. O vamos a hacer algo mucho mejor. Si en Cuba existiera el pluripartidismo y las personas pudiesen expresarse políticamente con sinceridad y desde el grupo que ellos mismos creen o de los que existan, el que más les convenga, entonces tanto el Partido Comunista como las demás organizaciones que existan o que puedan surgir podrían entonces operar en pesos cubanos de los fondos públicos, que se destine exactamente la misma cantidad o según sus miembros a cada una de las tendencias. Bueno, y tal vez no sea necesario entonces tener apoyo de ninguna parte. Ahora, si todo el dinero del pueblo lo utiliza el Partido Comunista en hacer su política, sin embargo, dentro del mismo pueblo no puede nadie surgir con otra idea, otra iniciativa, porque no va a poder sostenerla de ninguna forma. ¿A quién y mediante qué se lo va a comunicar? Porque para hoy conectarse, digamos, por internet hace falta una computadora. ¿Qué cubano puede comprarse una computadora? Incluso con su salario, ¿quién puede comprarse un móvil tan necesario para comunicarse con las personas? Además, en el pueblo donde yo vivo, por ejemplo, hay un solo teléfono público, o creo que ahora hay dos, para un consejo popular de casi 4.000 habitantes. Entonces, realmente no existen los medios para que las personas se comuniquen. Y el que tiene un proyecto, ya sea político o sea del tipo que sea, tiene que defender su proyecto y buscar los medios en algún lugar para llevar a cabo su proyecto, porque además está convencido de que su proyecto sirve. Y por lo menos tiene que lograr que las demás personas conozcan su proyecto, lo lean, lo vean, lo entiendan, bueno, y decidan si quieren formar parte o no de ese proyecto. Pero la única manera que usted logra de eso es obteniendo algún tipo de financiamiento. Y es cierto que a veces en la búsqueda de uno estar vivo políticamente, es cierto que hay personas incluso que pueden aceptar algún tipo de ayuda que en un futuro pueda comprometerlos, como están comprometidos hoy la mayoría de los que hacen política en el campo oficial. Pero estoy segurísimo que si pudieran por sí mismos o con el apoyo de otros cubanos que viven dentro de Cuba, incluso, llevar adelante sus iniciativas políticas, no les hacía falta comprometerse con nadie. Entonces, primero hay que dar la oportunidad. Y ya después veremos realmente quién hace las cosas por conciencia, quién hace las cosas por vivir de eso, porque yo leía unas páginas ahí de un libro hace poco, que prácticamente cuando tú las lees dice que nadie en Cuba hace una política opuesta al gobierno de corazón, sinceramente. No. Todo el mundo lo hace como una forma para vivir, porque es un negocio muy lucrativo. Yo quisiera saber qué tan lucrativo es para los grupos estos, para Escuadrón, para Porno para Ricardo, para los aldeanos, qué tan lucrativo puede ser no cantar en ninguna parte, no poder grabar discos, no poder firmar contratos. Realmente habría que ver, pero es indiscutible que es un gran problema económico y en todo para una persona manifestar hoy en día en Cuba que no está de acuerdo con la política oficial del gobierno. En lo personal, una vez me pasó una cosa muy curiosa. Yo fui a criar unos pollos después de graduado de la UCI, de ser ingeniero y demás, y pasando un hambre del carajo. Pues dije, bueno, vamos a criar unos pollos. Vendo algunos y otros me los como.
cuando fui recomendado por un amigo del barrio a ver a una persona que vendía pienso, como lo compran todos los cubanos, del pienso que sale de alguna parte, ¿no? Cuando llego y le digo, bueno, arriba, dame un saco de pienso. Cuando me miró y vio que era yo, me dijo con estas palabras: en esta casa jamás en la vida se ha vendido una libra de pienso. Dígale al que lo mandó que yo no vendo pienso y que yo soy además el organizador de este CDR. Tiene que ver, yo le estoy preguntando por el pienso, que me meta toda esa línea, ¿no? Y es que al final las personas no quieren verse mezclados, verse complicados con nadie que participe de la política. Y yo quisiera saber si para la vida práctica de un cubano tan difícil hoy en día, que uno tiene que valerse de 1000 traquimañas para vivir, eso es una posición cómoda y lucrativa. Sin contar todos los que han sufrido consecuencias mucho más graves, ¿no? Por tanto, indiscutiblemente son condiciones especiales. Cuba justifica muchas de las cosas que hace por las condiciones especiales en las que vive, de acoso, de guerra constante. Bueno, y entonces los que quieren hacer política independiente en Cuba, independientes de la política oficial, ¿cómo pueden llevar adelante sus proyectos en ese ambiente de acoso, de represión, de persecución, de que escucho todo lo que hablas, de que te vigilo a todas partes donde vas? Además, tengo todos los medios a mi disposición y nadie puede contradecirme por esos medios para, frente al pueblo, hacerte quedar como un ridículo o como un tipo que no vale nada. Por tanto, en esas condiciones especiales, ¿cómo se puede hacer política? Por tanto, cubanos, es indispensable en este punto en que estamos, en que a fin de cuentas yo creo que no es útil para ninguno que la vida siga transcurriendo, que queramos todos cambiar un grupo importante de cosas, que queramos expresar cómo piensa esta juventud de hoy y qué creemos que hay que hacer en Cuba, que tenemos tantas ansias de poder tener internet, de experimentar nuestros propios proyectos económicos en colaboración con cientos de personas en el mundo, de crear nuestras propias empresas, de desarrollar a Cuba. ¿Cómo es posible que en ese contexto sigamos manteniendo este mismo esquema? Esto tiene que cambiar, esta manera de ver las cosas. Y somos nosotros mismos los que tenemos que conversar con nuestros abuelos, con nuestra familia, y explicarle que ese burro que tienen metido ahí en la cabeza, atornillado, no es la única manera de ver la vida. Hay muchas maneras de ver las cosas. Desgraciadamente, nuestros ancestros o nuestros abuelos, nuestra familia, vivieron una etapa de la vida en la que son de alguna manera el producto de las cosas que sucedieron en ese tiempo. Y eso no es para criticarlos, no es para atacarlos, ni mucho menos. Pero llegó el momento, como debe llegar el momento en la familia, en cualquier país, en los nidos de pajaritos, en que los pichones deben hacer las cosas. Porque estamos en la edad de hacer las cosas y de hacer muchas cosas por nuestro país. Y la solución no es irnos para el carajo de aquí, porque es una solución muy fácil. Aunque llega el momento en que la gente se cansa de intentar hacer cosas, no quiere que se le vaya la vida en el intento y de paso decide simplemente dedicarse a resolver sus problemas y se acabó. Pero creo que no podemos perder la esperanza. Y la responsabilidad de esta juventud es hacer las cosas de otro modo, conservando lo que haya que conservar, lo que el pueblo estime que debe conservar, no lo que nadie dicte que se debe o no conservar. Ya les decía antes que la política no es más que hacer lo mejor para el pueblo, pero no lo que alguien individualmente crea que es mejor para el pueblo, sino lo que el propio pueblo estima que es mejor para él. O sea, si ahora consultáramos, vamos a suponer que existe un ambiente perfecto. Un ambiente perfecto ya para mí, por ejemplo, sería donde se pudiera tener partidos políticos legales en Cuba, con leyes de financiamiento claras, donde si un sueco quiere donar $10,000 para llevar a cabo una infraestructura, una iniciativa de un partido determinado, pues yo lo pueda publicar perfectamente en el periódico. Como mismo, el gobierno cubano ha recibido millones y millones en donaciones del mundo entero, ¿no?
nosotros queremos ser transparentes. Yo no sé si todo el mundo, pero por lo menos los muchachos que hemos conversado para crear el Frente de la Esperanza, queremos ser transparentes. Y estoy seguro que muchas de las personas que hacen política hoy en Cuba, porque como dice el gobierno, en silencio ha tenido que ser, también en silencio han tenido que ser muchas cosas, quisieran esclarecer sin ningún problema de dónde provienen sus fondos, cuál es su proyecto, qué es lo que desean, qué es lo que están proponiendo. Pero es que ese marco no existe. Y como mismo no existía en Cuba la posibilidad legal de usted ser un plomero, ser un electricista, ser un vendedor de mariquitas. Bueno, todo eso más o menos ha cambiado algo. Pero que lo que sí no va a cambiar nunca, si nosotros no lo impulsamos para que así sea, es la posibilidad de hacer política legalmente. Y una vez que se pueda hacer legalmente, bueno, ya el que quiera hacerlo de otro modo, pues serán las excepciones. Pero es imprescindible crear en Cuba un clímax político plural, diverso y legal. Los jóvenes necesitamos eso porque no queremos estar con la sensación constante de que tenemos que escondernos, de que tenemos que ver qué hablamos por teléfono y qué no hablamos. Y ahí también sería importante después ver el derecho de que los miembros de un partido pues puedan escuchar las conversaciones telefónicas de los ciudadanos, cualquiera que sea, y además de los miembros de otro partido. Y ese privilegio, ¿quién se lo dio? Porque yo también quisiera oír todas las conversaciones de los dirigentes del Partido Comunista. Y alguien va a venir a mostrármelas. De ahí pudiéramos sacar muchas conclusiones. Pero yo como joven cubano, y cuando nos agrupemos la cantidad que sea, no vamos a tener, yo creo, en lo inmediato esa posibilidad. Y además, si la tuviéramos, no sería honroso que la utilizáramos. Porque no es eso lo que nosotros estamos predicando. Yo creo que eso es indigno, es ilegal y es un delito. Y en lo personal no me interesa hacerlo con nadie. Excepto los órganos especiales que en un momento determinado por intereses policiales muy fuertes, un contrabando de droga, una cosa, yo no sé, que sea muy necesario escuchar determinada conversación para frenar un delito muy importante, yo creo que salvo en esas excepciones, eso no se puede hacer. Bajo ningún concepto. Y no puede ser el futuro, en que haya todo un órgano infinito, con gastos infinitos, para que los miembros de un partido puedan escuchar lo que conversan, con quién se reúnen, dónde van, todos los que piensan diferente en la sociedad. Eso es un facilismo que no se le permite a nadie en el mundo. Solamente se lo permite, bueno, tal vez en Corea del Norte se lo permiten también. Bueno, es que tampoco eso, porque en Corea del Norte creo que la telefonía incluso todavía no ha llegado masivamente. Pero el gobierno cubano se lo permite, sin ningún problema. Entonces, la reflexión concreta es la siguiente. La gente puede y debe comenzar a interesarse por la política, porque la política es lo que va a determinar su vida. Los jóvenes sobre todo, que no están comprometidos con nada ni con nadie. Y no es que uno no tenga que tener cierto nivel de compromiso con su historia, con todas esas cosas, pero no puede ser eso lo que impida que hagamos lo que tenemos que hacer. Cuando usted, digamos como padre de familia o responsable de familia, toma una decisión que no la consulta ni con sus hijos, ni con su esposa, ni con nadie, que va a tener una repercusión en el hogar o en la manera en que se van a desenvolver las cosas que tienen que ver con más personas, usted va a terminar fuertemente cuestionado. Precisamente porque lo que usted hizo no fue un acuerdo entre las personas, sino una imposición de una idea. Y así pasa en el país. Se han hecho innumerables cosas en agricultura, en economía, en política, que han conllevado a graves errores que ha terminado sufriéndolos el pueblo y lo sigue sufriendo hoy. Un pueblo que según muchos datos que he consultado, decenas de años atrás era más productivo, por ejemplo en la agricultura, y hasta exportaba productos agrícolas en varios renglones, que hoy casi que han desaparecido algunos y que otros tenemos que comprarlos en el exterior, con toda la tierra que tenemos sin trabajar, por poner solamente un ejemplo. Si hubiesen habido en Cuba
mínimamente dos partidos políticos representando al pueblo en el Parlamento, muchas de las ideas que se planteaban podían haber tenido una contraposición. Mira, esto nosotros creemos que no se puede hacer por esto. O tal vez sí hay que hacerlo, pero teniendo en cuenta esto. Entonces el otro partido decía, bueno, sí, eso no lo había pensado. Pero también podemos incorporar esto y esto y esto. ¿Ya? Y si al final eso terminaba en un acuerdo, aun cuando saliera mal, pues era la responsabilidad de todos, porque todos participamos de él. Y por tanto, bueno, nos resignaríamos a que salió mal y buscaríamos entre todos una nueva solución. Pero cuando solamente un grupo de personas toma las decisiones y se las comunica, ellos dicen consulta. Yo creo que eso está escrito de hace mucho tiempo. Se lo comunica al resto del pueblo. Cuando las cosas fracasan, como pasa comúnmente con muchas cosas, nos jode y nos duele más todavía porque no participamos de esa idea. Ni dimos el sí para que se invirtieran tantos millones en determinada cosa y se dedicara tanta fuerza de trabajo en determinada cuestión. Yo creo que ningún político serio se atrevería hoy a decir en ninguna parte del mundo, a defender ante las cámaras, que es mejor el unipartidismo que el pluripartidismo. Porque sería como regresar al tiempo en el que lo que es mejor en una familia es que el padre lo decida todo y todo el mundo debe ser obediente a lo que diga el macho de la casa. Es exactamente la misma cosa. Pero si usted para todo va a poner un pretexto, no, yo no quiero ir a mi hijo mayor porque él lee esto, porque mi hija siempre está pensando en tal cosa, porque mi mujer es una inútil. O sea, usted no encuentra nunca a nadie que esté a la altura de sentarse con usted a conversar las cosas. Y a veces puede ser que el único desajustado que no entienda al resto de las personas sea precisamente usted. Entonces, esto en la política es muy peligroso. Muy peligroso. Porque a veces los hijos tenemos la posibilidad en la familia de decirle al padre, mira, o sea, nos enfrentamos, ya déjate de hablar tanta porquería y siéntate ahí que vas a escuchar hoy lo que te voy a decir. Y hoy vamos a decirte lo que pensamos, de en cómo tú gastas el dinero y de unas cuantas cosas. Sí, pero ¿cómo usted hace eso en la política en un país donde ni siquiera es legal que usted lo haga? Donde por hacerlo usted puede ir preso. Eso es lo que pasa, no es otra cosa, es básicamente eso. Usted está imposibilitado de participar. Hace poco, estando yo en una parada esperando el P1, tuve una conversación informal con un señor, por cierto, una conversación de las menos usuales, que llega y se me acerca, me conoció, y dice, bueno, ¿usted es Eliezer Ávila? No, sí. No, porque en mi trabajo estuvimos discutiendo un material que había salido, en el que usted habla, y solamente quería decirte una cosa. Lo peor que pudiera pasarle a Cuba era subordinar el país a una ideología de un imperio extranjero que nos esclaviza. Y entonces, bueno, yo me quedé pensando y solo le respondí una sola cosa. Y bueno, yo cuando me di cuenta de eso, es que dejé de ser comunista. En algunos textos que he podido leer, he notado que se maneja bastante que algunos cubanos están proponiendo las lecciones de democracia que pueden venir desde los Estados Unidos. Yo creo que si algo hizo el gobierno de Cuba fue seguir al pie de la letra las lecciones de autocracia que vinieron de la Unión Soviética. Y yo, entre recibir lecciones de autocracia o de democracia y de totalitarismo o de pluralidad civil, mira, venga de donde venga, yo prefiero las lecciones de democracia. Por otra parte, es cierto que las personas no tienen que estar todo el tiempo vinculados con la política. Tal vez en algunos países donde ya la política es estable, donde las maneras en que se hace la política ya es un convenio que la gente acepta, puede la gente dedicarse cada cual todo el tiempo a hacer lo que desea hacer, a trabajar, a lo que sea. Pero hay una oportunidad, por lo menos cada 4 años, donde cada ciudadano
no solamente propone, sino que decide qué pasa con la política del país. Y es con su derecho al voto. Con el voto decide el futuro político de su país. Ni siquiera esa mínima oportunidad la tenemos los cubanos. Que con nuestro voto realmente a lo máximo que podemos aspirar es a elegir un representante de barrio, en el mejor de los casos. Por tanto, es un derecho que debemos recuperar. La política hay que verla ligada absolutamente todo. Si no hay íntimas disponibles para el periodo menstrual de las mujeres, eso tiene que ver con política. Y cada bache en cada carretera, y cada demora de las guaguas, y cada situación que enfrentan cotidianamente los seres humanos está relacionada con la política. Y son el reflejo social y en la base, en el terreno de las decisiones que alguien tomó o que debe tomar o que no va a tomar nunca. Por tanto, yo repito, recalco, es irresponsable echar la política a un lado, tratar simplemente de, como dice un socio mío, escapar, ver cómo cada quien escapa y dejarle el país, nuestro país, a no sé quién. Es simplemente un hecho irresponsable que no nos podemos permitir. Bueno, con eso terminamos el encuentro de hoy. Esperamos vernos en otros encuentros para seguir hablando desde la perspectiva de un cubano más sobre los temas que nos importan a todos los cubanos.